pasamos a un investigador de la universidad, porque como venimos contando, tenemos investigadores invitados y también el gusto de tener investigadores de la UNE que puedan contarnos qué es lo que se está haciendo acá. Así es como tengo el gusto de presentar al doctor Juan Pablo Rodríguez, que nos viene a presentar su charla Mediadores lipídicos derivados de fosfolipasas A2 implicados en la regulación inmune y en su impacto en la proliferación tumoral. Él es profesor adjunto de la Cátedra de Bioquímica en la Facultad de Medicina. También es profesor de Inmunología Avanzada en la Facultad de Ciencias Exactas de nuestra misma universidad y se desempeña como investigador adjunto del CONICET en el Instituto de Química Básica y Aplicada del NEA. Bueno, instituto pertenece al CONICET. Juan Pablo es bioquímico, egresado de la UNE, doctor en bioquímica en la especialidad de inmunología, egresado de la UBA, realizó postdoctorados en metabolómica en la Universidad de Valladolid, España, y en inmunología tumoral en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Él se dedica a la caracterización de las propiedades inmunomodulatorias y alexitéricas de compuestos bioactivos ricos en flavonoides del NEA. Reúne experticia en proteínas de veneno, fosfolipasas A2 y lipidómica en inmunidad innata y en cáncer. Juan Pablo, es un gusto tenerte y es así como te pasamos entonces el micrófono. Bueno, muchas gracias Laura, gracias por la invitación y felicitaciones por organizar este tipo de eventos que nos dan la oportunidad de mostrar lo que hacemos, ¿no? Y en consonancia con lo que decían al final de la presentación anterior, para mí es sustancial que nos conozcamos y sepamos nuestras líneas temáticas y sobre todo las competencias experimentales que tenemos como para poder colaborar y sobrellevar este momento, ¿no? Bueno, decías hoy fosfolipasas A2. Yo les voy a contar ahora eh, lo que estamos haciendo en el laboratorio y que venimos haciendo hace varios años. Acá les voy a comentar ahora a lo largo de la charla qué es esto. Esto es un macrófago de tipo M2 que en algún momento de su vida celular upregula fosfolipasas y esa upregulación es muy importante para transmitir señales. Pero lo que faltó decir en la presentación es que yo me doctoré en el laboratorio de Laura Leiva y mi primer contacto con fosfolipasas A2 vienen de no tanto tiempo, de mi tesis doctoral. Yo en aquella oportunidad empecé a trabajar con el veneno de cascabel. Laura estaba creando su laboratorio y como sabía de mis intereses por las células inmunes, me propuso obtener anticuerpos antifosfolipasados para generar un antiveneno crotálico nuevo, distinto. Las serpientes de cascabel son serpientes que habitan en el nordeste argentino. La frecuencia de la intoxicación no es muy alta, pero cuando se produce una intoxicación la mortalidad es elevada, es de cerca del 90%, y el veneno está constituido básicamente por una fosfolipasa A2, más del 50% del veneno es una fosfolipasa A2, pero no se encuentra como tal, sino que está acomplejada, formando parte del complejo crotoxina. Es una fosfolipasa que está unida a una chaperona, que es el crotapotín, y en el proceso convencional de producción de antivenenos, esta fosfolipasa o el veneno entero en general se inocula en animales de gran porte, que son los animales productores de antivenenos, y como el veneno es sumamente tóxico, en gran parte por la crotoxina, pero también por las otras toxinas que tiene el veneno, es un problema, ¿no? La alta complejidad, la alta toxicidad del veneno es un problema para el bienestar animal. Entonces, en su momento, Laura me había propuesto purificar la fosfolipasa 2 del complejo crotoxina, y ya se conocía en ese momento que al separar el crotapotín de la fosfolipasa, la toxicidad de esta enzima disminuía muchísimo, y entonces eso permitía inocular grandes cantidades de fosfolipasa 2 y entonces poder producir con más facilidad antivenenos, ¿no?
Si bien esto de trabajar con veneno entero es un problema porque no solo la fosfolipasa, sino también el veneno entero produce congestión pulmonar, hepatotoxicidad, nefrotoxicidad, esta estrategia de disminuir la letalidad del inóculo inoculando solamente fosfolipasa es una opción muy atractiva, pero en definitiva lo que también se termina inoculando es una fosfolipasa y desde los años 70 se sabe que las fosfolipasas hidrolizan fosfolípidos naturalmente y generan, por un lado, lisofosfolípidos y ácidos grasos libres. El ácido araquidónico es uno de ellos. El ácido araquidónico es un ácido graso de 24 átomos de carbono que no es muy frecuente en las células, pero que es más abundante en las células del sistema inmune. Y las fosfolipasas A2 en general, que se activan en una célula inmune, liberan ácido araquidónico y este ácido araquidónico es sustrato de varias enzimas, las ciclooxigenasas o las lipoxigenasas, que producen leucotrienos, lipoxinas, o las COX producen prostaglandinas o tromboxanos, que son iniciadores del proceso inflamatorio, son eicosanoides, son moléculas lipídicas de 20 átomos de carbono, que inician el proceso inflamatorio y algunas de ellas también resuelven el proceso, ¿no? Después también están implicadas en otros procesos como la producción de citoquinas y demás. Em, y por otro lado, también se sabía que habían varios trabajos em, de que el veneno era poco inflamatorio. Entonces empezamos a estimular células dendríticas, macrófagos, monocitos con veneno entero y con fosfolipasa y vimos que el veneno tiene la capacidad de inhibir la fagocitosis, pero también hemos visto que tenía la capacidad de producir la expresión de moléculas activadoras como CD14, por ejemplo, en monocitos, o CD80, CD86 en monocitos, en células dendríticas. O sea que el veneno en sí ejerce efectos inmunomoduladores, pero cuando evaluamos, por ejemplo, la capacidad de proliferación de linfocitos T o linfocitos en general expuestos a la acción del veneno, inhibía la proliferación celular. O sea que evidentemente, por un lado, el veneno había sido descrito como poco inflamatorio o antiinflamatorio o incluso bloqueador de la inmunidad celular, pero nosotros habíamos visto que utilizando fosfolipasa, la fosfolipasa era capaz de estimular a linfocitos B y producir anticuerpos, ¿no? O sea que evidentemente había un efecto inmunomodulador. Lo primero que hicimos también fue evaluar la producción de citoquinas, pero ya más bien trabajando con venenos proinflamatorios, como el veneno de Botrops alternatus, que es es la serpiente de Yacará. Y vimos que en contraste con el veneno de Crotalus, el veneno de Yacará sí produce expresión de citoquinas proinflamatorias como interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 12, TNF, en contraste con cascabel, que tiene dificultad para expresar estas citoquinas si lo comparamos, por ejemplo, con un control positivo con el LPS. Esto es medido por RT-qPCR, ¿no? O sea, evaluando la expresión del mensajero. Cuando vimos citoquinas antiinflamatorias, como interleuquina 10 o interleuquina 13, sí que estos venenos son capaces de producir citoquinas antiinflamatorias, básicamente interleuquina 10, no tanto interleuquina 13, que también se describe como antiinflamatoria. RT-qPCR es para este tipo de modelos una técnica adecuada porque sobre todo los venenos de Yarará tienen metaloproteinasas, entonces medir la expresión de proteínas, de citoquinas, puede verse comprometida por la acción de las metaloproteinasas que también tiene el veneno de cascabel, pero de igual manera hicimos ELISAs y vimos que en macrófagos humanos, por ejemplo, el veneno de Yarará produce expresión de interleuquina 8, interleuquina 12, que también son citoquinas proinflamatorias. También vimos que estos venenos en cultivo son capaces de estimular a células RO y producir la sobreexpresión de enzimas que también intervienen en la respuesta celular, como la ciclooxigenasa que les comentaba recién, que participa en la transformación de ácido araquidónico en eicosanoides.
La sobreexpresión empieza a la hora, tiene un pico a las 6 horas, y también hemos visto que es capaz de producir la fosforilación de otra fosfolipasa dentro de la célula, pero la fosfolipasa del grupo 4, la CPLA2 o fosfolipasa citoplasmática. Esta es una fosfolipasa de mamíferos que evidentemente interacciona con algún componente del veneno, posiblemente las mismas fosfolipasas A2, y se fosforila y se activa, ¿no? Esta fosfolipasa, a diferencia de las fosfolipasas ofídicas que son del grupo 2, son fosfolipasas secretorias, son fosfolipasas de alto peso molecular, son intracelulares y tienen predilección por la hidrólisis de ácido araquidónico dentro de los fosfolípidos de membrana, ¿no? Es una fosfolipasa que cuando se activa se recluta a una vacuola o a la propia membrana celular y produce la hidrólisis de ácido araquidónico, se libera ácido araquidónico y entonces se inicia la síntesis de glicosanoides y el inicio del proceso inflamatorio. O sea que este Western blot nos dio una primera, una primera idea de que posiblemente hubiera un crosstalk entre fosfolipasas. También cuando evaluamos por citometría de flujo, la expresión de moléculas coestimuladoras, similarmente a como vimos con cascabel, Botrops alternatus también es capaz de inducir la expresión de CD14 en monocitos. CD14 es una molécula que da indicios de la activación del monocito, y también moléculas coestimuladoras como CD80 y CD86, y este efecto es dosis dependiente. Si bien acá en las citometrías no vemos una segunda población de células activadas, es fácil ver que estos venenos inducen la expresión de estas moléculas, ¿no? Y en aquel momento, cuando estábamos estudiando esto, había una discusión acerca de si las fosfolipasas ofídicas producían su acción directamente, actuando sobre fosfolípidos de membrana, por ejemplo, o si es que producen una hidrólisis de fosfolípidos en circulación y generan lisofosfolípidos, y esos lisofosfolípidos son los que terminan haciendo una acción citotóxica por la capacidad de detergente que tienen, o esta capacidad caotrópica que tienen sobre los fosfolípidos de membrana, ¿no? Entonces ahí empezamos a hacer los primeros estudios de lipidómica. Para eso lo que hicimos fue a estos cultivos de células RO, o de monocitos o de células dendríticas, la verdad es que estudiamos sobre varias poblaciones celulares, hicimos el tratamiento con los venenos y después hicimos una extracción lipídica del cultivo, y a los lípidos que se liberan con esa extracción, utilizando una técnica muy conocida que es la extracción de Blay and Dyer con cloroformo y metanol, los transmetilamos, hicimos una transmetilación total para que todos los ácidos grasos se vuelvan volátiles, independientemente de dónde estuvieran esos ácidos grasos, se convirtieran en ésteres metílicos y poder ser analizados por cromatografía gaseosa acoplada a un espectrómetro de masas. Entonces ahí vimos que efectivamente cuando uno analiza el contenido total de ácidos grasos que están presentes en todas las especies dentro de las células, de células controles versus tratadas con veneno de cascabel o veneno de yarará, uno puede ver que hay una disminución de esos ácidos grasos. Seguramente las fosfolipasas de los venenos producen la hidrólisis de fosfolípidos de membrana, y los ácidos grasos pasan al sobrenadante celular, y entonces se observa una caída en el contenido de esos ácidos grasos. Obviamente el veneno de cascabel produce una mayor caída, sobre todo en fosfolípidos que contengan ácido palmítico, esteárico, oleico, araquidónico, porque el contenido de fosfolipasas dentro del veneno de cascabel es mucho mayor, ¿no? Esto básicamente constituyó la tesis doctoral de Silvina Echeverría, pero para mí esto fue un punto de partida para empezar a estudiar la acción de fosfolipasas sobre células de membrana, y yo me empecé a preguntar si estos venenos o las fosfolipasas empiezan a liberar una gran cantidad de ácidos grasos, se puede establecer como una especie de dinámica de la acción de estas enzimas sobre células inmunes,
Y si uno piensa que las fosfolipasas y los otros componentes del veneno entran en circulación y particularmente las fosfolipasas alcanzan a los órganos linfoides secundarios y se encuentran con linfocitos o macrófagos del tejido, estas fosfolipasas secretorias que están presentes en el veneno pueden actuar como verdaderas tijeras moleculares, liberando ácidos grasos que pueden ir hacia el medio extracelular o quedar retenidas dentro de las células en otras formas lipídicas. Y en una segunda fase, estos ácidos grasos liberados podrían actuar sobre receptores de la inmunidad innata de otras células inmunes y señalizar un downstream que produzca la regulación de genes que en una tercera fase, por ejemplo, produzcan síntesis de citoquinas, ¿no? Y luego de estas citoquinas iniciar el proceso inflamatorio. Entonces, en colaboración con el grupo de la doctora Catarina Teixeira de la USP, ella tenía en su laboratorio unos ratoncitos que son knockouts a TLR2 y MYD88. TLR2, como les decía, es un receptor de las células del sistema inmuninnato, cuyos ligandos son precisamente ácidos grasos libres. Entonces, nos planteamos si estos ácidos grasos libres que pudieran provenir de la hidrólisis de las fosfolipasas sobre células inmunes, sobre células en general, serían capaces de estimular a estos receptores y transmitir un downstream celular y activar a estos macrófagos, ¿no? Entonces, probando distintas acciones biológicas como la liberación de prostaglandinas, la expresión de COX-2, la formación de gotas lipídicas, que son estas gotas que están acá, que ahora les voy a contar un poco más, vimos que en ratones knockout todas estas señalizaciones biológicas están bloqueadas y en células obtenidas de los ratoncitos wild type no. Entonces, evidentemente, esto está mostrando que en la señalización de la respuesta biológica inducida por estas fosfolipasas, los receptores, toll-like receptors, sus acopladores como MYD88 y posiblemente otros componentes sean responsables de la transmisión de señales, ¿no? Este es un paper que hicimos en colaboración con la doctora Catarina Teixeira, el laboratorio de José María Gutiérrez y de Bruno Lomonte, que en Costa Rica tienen muy aceitada el aislamiento y la purificación de fosfolipasas, y obviamente el laboratorio de Jesús Valcinde, que yo estaba en ese momento de postdoc en su laboratorio en Valladolid. A partir de este momento yo empecé a hacer un estudio mucho más detallado de la perspectiva lipidómica del accionar de fosfolipasas sobre células del sistema inmune. Empecé a separar las fracciones de fosfolípidos, estudié particularmente los ácidos, cómo varía el contenido de ácidos grasos en fosfolípidos y en otras fracciones. Y también una pregunta que era relevante en ese momento, o sigue siendo relevante, es ver si la acción farmacológica de estas enzimas está asociada a su actividad catalítica o no, o existen otras regiones en la molécula de fosfolipasa que es responsable de alguna acción farmacológica en particular. Entonces también trabajé con fosfolipasas que están naturalmente presentes en el veneno y que representan una mutación natural. Como les decía Félix hace 2 días en la charla excepcional que nos dio de oncogenómica, estas fosfolipasas tienen una mutación en el sitio 49. En lugar de tener un aspartico, como son las fosfolipasas que son catalíticamente activas, tienen una lisina, y esto hace que esta fosfolipasa no tenga actividad catalítica. Entonces empecé a estudiar los efectos de las dos enzimas sobre células del sistema inmune y tratar de caracterizar un perfil lipidómico, y he visto que las fosfolipasas en general producen una caída de todos los ácidos grasos en fosfolípidos. Cuando uno separa los fosfolípidos por especie, tanto de fosfatidilcolina, fosfatidilcerina, fosfatidilinositol, fosfatidilglicerol, etcétera, se ven caídas brutales. Obviamente afecta más a las especies de fosfatidilcolina. Yo acá estoy representando solamente las especies de fosfolípidos que tienen araquidónico, pero en general actúa sobre todos.
Hay especies que prácticamente desaparecen de la célula cuando esta fosfolipasa actúa sobre la membrana y obviamente generan niveles altísimos de lisofosfolípidos que Jesús Valcinde me decía, yo nunca he visto niveles tan altos de lisofosfolípidos en una célula y que a su vez la célula siga viva, ¿no? Evidentemente estos lisofosfolípidos se reasilan después, pero bueno, es posible lograr una acción farmacológica de las fosfolipasas sin que la célula se muera. Pero obviamente toda la respuesta está asociada a la actividad catalítica, ¿no? Al menos observando estas particularidades. Entonces uno puede pensar a dónde se va la enorme cantidad de ácidos grasos libres que se generan por acción de estas fosfolipasas, ¿no? Y la respuesta es que se depositan en las fracciones triacilglicéridos y ésteres de colesterol, que son lípidos neutros. La formación de ésteres de colesterol y de triacilglicéridos es una forma de defensa que tienen las células de amortiguar el efecto lipotóxico que genera una gran cantidad de ácidos grasos libres. Y cuando uno mira al microscopio electrónico estas células, se encuentra que las células tratadas con MT3, en contraste con las células control, tienen una enorme cantidad de gotas lipídicas. Las gotas lipídicas se tiñen muy bien con rojo Nilo y los núcleos obviamente se tiñen con DAPI. Entonces, si uno mira los núcleos y las gotas lipídicas que están en una ubicación perinuclear, ve que la célula prácticamente se llena de gotas lipídicas, ¿no? También fuimos a ver qué pasaba con los ácidos grasos libres. Y estos ácidos grasos libres están presentes en el citoplasma celular, pero en gran medida se extruyen de la célula y se liberan al medio extracelular, ¿no? Y por supuesto después actúan como agonistas de receptores como los receptores TOL, por ejemplo. Pero otra cosa interesante que vimos es que, como les decía hoy, cuando estudiamos el veneno de Yarará, estas fosfolipasas, la MT3, pero no así la MT2, que es la forma catalíticamente inactiva, es capaz de, obviamente, liberar ácidos grasos libres, sobre todo oleico, linoleico y particularmente araquidónico, pero cuando uno trata a las células con pirrofenona, que es un inhibidor farmacológico de la CPLA2, esta fosfolipasa de mamífero que les digo que es de alto peso molecular y que es intracitoplasmática, uno puede ver que la liberación de ácidos grasos libres disminuye. Esto sugiere que la MT3 u otra fosfolipasa secretoria tiene como una especie de crosstalk con las fosfolipasas intracitoplasmáticas y juntas producen liberación de ácido araquidónico. Otra cosa que también vimos es que la MT3 produce una gran producción de eicosanoides y eso es casi obvio porque la liberación de ácido araquidónico es bastante grande. Este fue un paper que hicimos en colaboración con los tres laboratorios y esto de disponer de fosfolipasas aisladas, que es la gran posibilidad que nos dan los venenos, de disponer de grandes cantidades de una fosfolipasa aislada. Si uno tuviera que purificar fosfolipasas citoplasmáticas de mamíferos, caería en una tarea casi imposible. También es casi imposible obtener las recombinantes porque son enzimas que tienen un refolding muy complicado. Esta posibilidad de disponer de la enzima purificada nos hizo aprender mucho de la biología de gotas lipídicas, que después en otra charla les puedo contar. Y bueno, con Jesús Valcinde y Carlos Guijas escribimos una revisión en BBA. Bueno, eh, hoy empecé la charla contándoles que yo estaba muy interesado en ver los efectos inmunes que producían las fosfolipasas sobre estas células, sobre macrófagos, sobre células dendríticas, pero también les conté que una línea muy caliente de investigación en Venómica es generar alternativas que disminuyan la toxicidad de los venenos y bueno, una alternativa representa, y de esto nos enseñó mucho la pandemia, producir nanopartículas que
Son formas que existen tanto inorgánicas como orgánicas, que tienen la capacidad de absorber proteínas. Y entonces el año pasado, en colaboración con el grupo de Mauricio de Marci de la Universidad de Luján, sintetizamos nanopartículas de silicio que hicimos de varios tamaños, pero en este paper mostramos las que tienen un tamaño de alrededor de 150 nanómetros, que están generadas tanto dejando grupos oxidrilos libres para que tengan carga negativa, como grupos aminos libres para que tengan carga positivas. Y hemos demostrado que estas proteínas son capaces de pegar fosfolipasas o crotoxina. Este paper habla de crotoxina, que estas fosfolipasas amortiguan la toxicidad de las nanopartículas, porque también se busca disminuir el uso de adyuvantes, ¿no? El adyuvante completo de Freud, por ejemplo, es uno de los adyuvantes más clásicos que se utilizan en la producción de antisueros, pero Mauricio de Marci vio que estas nanopartículas son estimuladores casi policlonales del sistema inmune, entonces por sí mismas son adyuvantes. Entonces, el uso de nanopartículas con toxinas pegadas podría solucionar ese doble problema: no usar adyuvantes y al mismo tiempo eh, generar un poder inmunorregulador en las células, ¿no? Entonces, bueno, en este trabajo vimos que estas nanopartículas con toxinas mantienen la capacidad de estimulación de las células del sistema inmune, no se distorsiona la antigenicidad de las proteínas al pegarse, y al mismo tiempo, como les decía, mantienen este poder de adyuvancia, ¿no? Como estas nanopartículas se pueden producir con metodologías relativamente baratas y en gran cantidad, con este paper abrimos la posibilidad de generar un nuevo adyuvante que sea barato, que sea coestimulador, que tiene una desventaja, que es que sigue dependiendo de la purificación de toxinas. Pero bueno, como también Félix decía en su charla de hace 2 días, por ahí el tratar de obtener toxinas utilizando metodologías biotecnológicas como de sobreexpresión en algún promotor o en algún plásmido, etcétera, bueno, con eso solucionaríamos el problema de la purificación, ¿no? Aunque bueno, el refolding, como les decía, y mantener la inmunogenicidad de las enzimas o de las toxinas en general obtenida por métodos biotecnológicos es un desafío. Bueno, dejando un poquito de lado las fosfolipasas ofídicas, desde hace algunos años mi laboratorio se enfocó en señalización lipídica y en ver cómo distintos procesos generan acumulación de lípidos y cómo eso transmite señales. Un proceso muy típico es el de la transformación maligna. Una gran pregunta en oncología hoy es poder responder por qué una célula epitelial normal, cuando se transforma, abandona la normalidad y se convierte en tumoral, empieza a acumular lípidos. Un ejemplo muy llamativo de esto es el carcinoma renal. Em, el carcinoma renal es una transformación que se inicia con la degeneración de una célula epitelial o la transformación a una célula tumoral. Estas células primero descontrolan su mitosis, después se transforman, empiezan a acumular una enorme cantidad de lípidos y de glucógeno, empiezan a aumentar de tamaño y adquieren una histología particular. La histología más común es la de células claras. Justamente este nombre, este es el más frecuente, pero hay otros tipos de carcinomas renales, ¿no? El carcinoma renal se llama de células claras cuando la histología de estos tumores aparece muy similar a la de un tejido adiposo. Si uno ve el- la histología de una parte normal del riñón y la compara con la parte tumoral, uno puede ver que la parte normal obviamente tiene la arquitectura normal con la cápsula de Bowman y todos los túbulos renales en forma circular,
pero cuando analiza la parte tumoral ve que esto básicamente es un tejido adiposo. Este carcinoma de células claras constituye el carcinoma urológico más letal. En general se describe como un tumor de baja frecuencia, pero recientemente hemos visto que el número de casos crece. Clásicamente se describían como que estos tumores aparecían en personas de más de 50 o 60 años. Ahora se describe también la aparición en jóvenes. La principal desventaja que tiene es que todo el progreso de crecimiento es totalmente subclínico, es asintomático, y en el momento en el que aparecen los síntomas, ya los pacientes presentan un estadio 3 o un estadio 4. Afortunadamente tenemos dos riñones y el tratamiento de elección es la nefrectomía, pero cuando el diagnóstico se da ya en un estadio 3 o en un estadio 4, es muy probable que en el lapsus de los próximos meses aparezca una metástasis en el otro tumor. Además, tienen la complejidad estos tumores de que son radio y quimioresistentes. Entonces, la única respuesta que se tiene en este tipo de tumores es la inmunoterapia. Hoy está muy popularizado el uso de anticuerpos monoclonales anti-CTLA4 o anti-PD1, que son moléculas que aparecen en el checkpoint de cuando un macrófago o una célula dendrítica presenta a linfocitos T restos de las células tumorales y trata de engendrar una inmunidad antitumoral. Entonces, estas moléculas que les digo son moléculas que frenan al sistema inmune. Entonces, utilizando anticuerpos anti estas dos proteínas, se logra frenar la supresión de respuesta del sistema inmune, ¿no? Y bueno, ha sido, el uso de estos anticuerpos monoclonales ha sido premio Nobel hace unos años. Jim Allison recibió el Nobel por el diseño de anticuerpos anti-CTLA4, por ejemplo. Volviendo a la biología tumoral y particularmente a la bioquímica de lípidos, cuando uno ve las vías de síntesis de los lípidos, tanto los clásicos como los fosfolípidos, triacilglicéridos, así como los ésteres de colesterol, todas las enzimas que participan en la biosíntesis lipídica en una célula tumoral están aumentadas. La acetil-CoA-carboxilasa, la acilcolesterol-aciltransferasa, la hidroximetil-glutaryl-CoA-reductasa, la hidroximetil-glutaryl-CoA sintetasa, la ácido graso sintasa y particularmente una enzima que está en la última etapa, la esteroil-CoA desaturasa, también está aumentada. Entonces, un primer paso que nosotros hicimos fue evaluar la expresión de esta enzima SCD1. SCD1 es una enzima que toma ácidos grasos saturados y los transforma en ácidos grasos insaturados. Entonces, por ejemplo, el ácido esteárico se transforma en oleico o el ácido palmítico se transforma en palmitoleico, por ejemplo, ¿no? Yo en este momento me acoplé al grupo de Vicky Aguirre y ellos habían empezado a estudiar marcadores de hipoxia en este tipo de tumores. El laboratorio tenía una larga experiencia en la caracterización de respuesta del eje eritropoyetina, receptor de eritropoyetina, y nosotros lo que vimos en aquel momento es que había una correlación estadística entre la expresión de SCD1 y la expresión de un activador transcripcional que es el factor inducible por hipoxia o HIF. Y también habíamos visto que había una asociación estadística entre Ki67, que es una proteína, es un marcador de proliferación celular, con la expresión de SCD1, ¿no? Entonces veíamos que cuanto más grandes eran los tumores, más hipoxia había, más proliferación había y más expresión de SCD1 había, ¿no? Pero faltaba el approach lipidómico para establecer si efectivamente los lípidos que aumentaban eran estos, el palmitoleico o el oleico. Entonces lo primero que hicimos fue, de la enorme colección de tumores que teníamos, hicimos estudios lipidómicos
vimos los ácidos grasos que estaban presentes en fosfolípidos, por ejemplo, y cuando comparábamos totalmente, mejor dicho, cuando comparábamos la composición lipídica del tejido control con el tejido tumoral, no hemos visto grandes variaciones dentro de los ácidos grasos que están presentes en fosfolípidos. Sí, por ejemplo, hemos visto que el core, o sea, el centro del tumor, tiene mayores cantidades de oleico o araquidónico, por ejemplo, pero en general los lípidos de la periferia se parecían bastante al control. En cambio, cuando estudiamos las fracciones de triacilglicéridos y ésteres de colesterol que están contenidas en vesículas intracelulares, ahí sí hemos visto que hay una enorme cantidad de triacilglicéridos y ésteres de colesterol en el core tumoral, ¿no? Y eso en gran medida explica el fenotipo que uno puede ver en las coloraciones de hematoxilina y eosina, en donde les decía que básicamente estos tumores parecen tejidos adiposos. Juan Pablo Melana se incorporó al grupo en este momento, en 2020, bueno, un poco antes, y empezó a tratar de generar líneas celulares a partir de los tumores de estos pacientes, pero hemos visto que cuando uno trata de inmortalizar estos tumores en cultivos primarios, el fenotipo cambia y deja de tener la apariencia de células claras. Entonces, para poder hacer estudios funcionales y ver si efectivamente la hipoxia producía la upregulación de SCD1, eso no lo podíamos hacer en, en tumores, sino que necesitábamos una línea celular. Entonces empezamos a trabajar con dos líneas que representan al carcinoma renal de células claras, como son las células CACI1 y CACI2. Las CACI2 son efectivamente las que representan el carcinoma renal. Las CACI1 en realidad se obtuvieron por inmortalización de una metástasis en piel de un carcinoma renal. Entonces lo que hicimos fue expandir células CACI y tratarlas con un inhibidor de SCD1, como es el CAI-10, 566, y vimos efectivamente que cuando tratamos a las células con este inhibidor, se bloquea la síntesis de oleico, por lo tanto empieza a disminuir la cantidad de oleico y empieza a concentrarse el sustrato de la enzima, ¿no? Que en este caso sería el esteárico. Cuando esto ocurre, a las 2 horas de exposición al inhibidor, las células empiezan a morirse y entrar en apoptosis. Pero si uno a las pocas horas restablece o adiciona al cultivo las concentraciones de oleico que uno normalmente tiene en el control, las células no entran en apoptosis y evidentemente empiezan a utilizar el oleico que se les adiciona, ¿no? Por ende, SCD1 efectivamente para carcinoma renal podía ser un blanco farmacológico de acción muy, muy atractivo. Pero lo que nosotros queríamos demostrar era que si SCD1 estaba upregulada en la hipoxia, que era la asociación estadística que habíamos visto antes, ¿no? Y establecer un mecanismo, es decir, nosotros generamos hipoxia y ver si SCD1 se upregula o no. Efectivamente, cuando tratamos a las células con cloruro de cobalto, que es una forma artificial de generar la hipoxia porque estabilizan al HIF, vimos que hay una caída de los ácidos grasos saturados. El ácido oleico debería aumentar, como vemos acá, pero hemos visto que el ácido oleico no se acumula en fosfolípidos, sino que se acumula en gotas lipídicas. Entonces hemos visto que las gotas lipídicas, por microscopía confocal, ¿no? que aparecen después de la inhibición de SCD1 con CAI, se deben justamente al alto contenido de oleico que tienen. Y esta fue la primera parte de la tesis de Juan Pablo Melano. Entonces, lo que nosotros postulamos es que en estos tumores, la hipoxia que se observa en el core tumoral es la responsable del aumento de HIF y la expresión de SCD1. Hay un mayor contenido de hipoxia en los tumores que en los controles. De por sí, el riñón es un tejido hipóxico, pero en los tumores es mucho más hipóxico, que esta hipoxia es la responsable de la
del funcionamiento del eje EPO-R, VEGF, VEGF receptors, que EPO es eritropoyetina y VEGF es el factor de crecimiento vasculoendotelial, que esta hipoxia produce la upregulación de SCD1. Eso dispara la proliferación celular medida por Ki67, por ejemplo, y que la enorme cantidad de oleico que empieza a aparecer se deposita en gotas lipídicas, ¿no? Por lo que efectivamente ese CD1 podría ser un blanco atractivo de acción farmacológica. Les decía que el carcinoma renal es quimioresistente y radioresistente. Eso se debe básicamente a que los tumores abregulan proteínas transportadoras que son extrusores naturales de oncofármacos. En realidad tienen una función fisiológica. En el carcinoma renal, por ejemplo, son extrusores de eicosanoides. Entonces, en una charla que di, que me había escuchado el doctor Carlos Davios de Lininfa, nos había preguntado si MRP4, que es una proteína de multiresistencia a drogas que está descrita en muchos tipos de tumores sólidos, había sido descrita en carcinomas renales. Nosotros no sabíamos, nos fijamos y efectivamente MRP4 no estaba descrita, entonces nos fuimos a mirar. Y cuando hicimos qPCR de la gran genoteca que teníamos de tumores, vimos que efectivamente MRP4 estaba regulada en el core tumoral, tanto el mensajero como la proteína. Y cuando analizamos la histología para ver la localización de esta proteína en los tumores, vimos que se deposita en grandes cantidades y en forma desordenada como en clústeres a lo largo de el tejido tumoral. En cambio, en el tejido normal aparece circunscrita a la membrana, ¿no? MRP4 tiene como sustrato natural al AMP cíclico, entonces validamos usando un modelo de AMP cíclico a las células Caqui1 y Caqui2. Hemos visto que Caqui2, por ejemplo, que es la que más produce MRP4, extruye con mayor intensidad AMP cíclico, como les digo, su sustrato natural. Y hemos visto que esa mayor cantidad de extrusión de AMP cíclico produce una mayor proliferación en células Caqui2. O sea, tienen más MRP4, extruyen más AMP cíclico, proliferan más a célula. Si adicionalmente agregamos determinadas concentraciones de AMP cíclico, también las células proliferan, tanto en el recuento como las células que entran en fase S o en fase G2, ¿no? Esto va haciendo una citometría de flujo de estas células. Así que bueno, esto constituyó la segunda parte de la tesis de Juan Pablo Melana, en donde demostramos por primera vez que MRP4 está regulada en carcinoma renal, que a su vez la hipoxia, esto no les conté, pero les digo ahora, la hipoxia abregula MRP4, o sea, no solo abregula SCD1, sino también abregula MRP4, y que eso contribuye a que las células se estresen, y si uno inhibe MRP4, el AMP cíclico empieza a acumularse intracelularmente, posiblemente también eicosanoides y otros sustratos naturales de MRP4. Todavía no tenemos hecha la lipidómica intracelular de la inhibición de MRP4, pero que cuando uno inhibe MRP4 con inhibidores farmacológicos como MK571 o Probenecid, las células empiezan a estresarse, aparecen lipidroples, ya no por la acumulación de oleico, como sucedía con la inhibición de CCD1, y luego las células mueren. O sea que efectivamente MRP4 podría ser otro blanco de acción farmacológica. Hace un par de meses publicamos un paper que no tiene que ver con lípidos, pero sí tiene que ver con heterogeneidad intratumoral, así como vimos con MRP4. También BMP7 y E-caderina son dos marcadores que acabamos de describir que tienen una expresión heterogénea en carcinoma renal e influyen en su biología, ¿no? Entonces, bueno, a partir de estos estudios de lipidómica, nosotros nos empezamos a preguntar, ¿en todos los tumores está upregulada SCD1
o MRP4 o BMP7, o en todos los tumores el aumento de lípidos está naturalmente descritos. Entonces nos pasamos a cáncer de colon, que también es otro eh, cáncer que tiene una alta frecuencia en la población. Y si bien está descrito el aumento o la sobreexpresión de SCD1 en tumores de colon, cuando analizamos la lipidómica no hemos visto que el oleico esté aumentado. En realidad, por analizar y comparar un gran número de tumores, no hemos visto variaciones estadísticas significativas en el oleico, pero pareciera ser como que está disminuido. Empezamos a hacer un estudio on target de muchos marcadores lipídicos y no hemos encontrado lamentablemente marcadores que fueran muy diferentes o muy contrastantes entre el tumor y las células normales, ¿no? O el segmento de intestino normal y el segmento de intestino tumoral. Pero sí que hemos encontrado un ácido graso que es el 9-hidroxiesteárico. Es un ácido esteárico que en la posición 9 está hidroxilado. Y hemos visto que tanto el contenido total de 9-HCA está disminuido en los tumores, tanto en su forma libre como en su forma esterificada. Y que en su forma esterificada aparece el 9-HCA esterificado a fosfolípidos eh, principalmente de fosfatiletanolamina y en menor medida en fosfatilcerina y en fosfatilglicerol. Y esto no entendíamos mucho por qué, pero cuando lo comparamos con el oleico, cuando adicionamos a líneas celulares representativas del cáncer de colon como HT29 o HCT116, hemos visto que es proapoptótico. Cuando hacemos los Western blot de estas células, las células tratadas con no HCA son proapoptóticas o apoptóticas, ¿no? Tienen clivada la caspasa 9. No sabíamos por qué ocurría esto, pero en 2018 Barbara Kahn en Harvard describe que, estudiando otros mecanismos, describe que en determinadas situaciones puede aumentar el nuevo HCA y que posiblemente sea un modulador de la apoptosis natural que tengan ciertas células, pero que este 9-HCA se modula y el oxidrilo lateral que tiene el 9-HCA puede esterificarse a otros ácidos grasos naturalmente presentes en la célula. Y nosotros vimos que cuando eso ocurre, el 9-HCA pierde su capacidad pro-apoptótica. Cuando estimulamos a células en cultivo con 9-HCA, la aparición de estos ésteres internos aumenta, es decir, el oxidrilo se enmascara, y entonces nosotros postulamos que el nuevo HCA puede aparecer en las células normales, pero que las células tumorales lo secuestran mediante la formación de FAFAs. O sea, el nuevo HCA puede estar en altos niveles en una célula, pero eso genera apoptosis. Y en las líneas tumorales, cuando aparece el HCA, inmediatamente se esterifica, se forma un FAFA y eso puede constituir un mecanismo de escape a la acción apoptótica que una célula normal tenga, ¿no? Me estoy quedando sin tiempo, así que voy a avanzar un poquito más rápido. Bueno, entonces lo que nosotros teníamos hasta hace unos años es la descripción de varios blancos, MRP4, SCD1, si se quiere también BMP7, pero que todos ellos, cuando se inhiben farmacológicamente o se mutan o se genera el knockout a esos blancos, genera apoptosis celular. Entonces yo me empecé a preguntar por qué probar la citotoxicidad de algo es un primer paso y es un paso que está bastante alejado de la biología, ¿no? Cuando uno empieza a analizar lo que es la constitución de un tumor, uno se encuentra que el tumor tiene células del sistema inmune, fibras y las propias células tumorales y células normales aún no transformadas.
Y existe un viejo paradigma en la inmunología que dice que cuando un macrófago en un dado tejido fagocita células apoptóticas, se apaga, empieza a fabricar grandes cantidades de TGF-beta, que es una citoquina antiinflamatoria. En contraste, cuando fagocita una célula necrótica, se activa y sintetiza citoquinas proinflamatorias, ¿no? Entonces, yo teniendo en cuenta este paradigma, dije, es inútil que nosotros apuntemos a generar blancos farmacológicos que generen apoptosis, porque cuando en el centro del tumor esas células se mueran por apoptosis, van a estar apagando a las células del sistema inmune, ¿no? Entonces me contacté con el grupo de la doctora Carla Rotlin en Yale y hice otro postdoc y aprendí a generar en células tumorales distintos tipos de muerte in vitro y luego estas células muertas por distintos mecanismos las preincubé con macrófagos de distinto tipo y después utilizando técnicas de bulk RNA-seq y citometría de flujo, emprendí el camino de ver qué es lo que ocurría cuando un macrófago fagocita células tumorales muertas por distintos mecanismos. Yo creo que hay que apuntar hacia blancos farmacológicos que produzcan necrosis o necroptosis, pero no apoptosis. También hay descritos otros mecanismos de muerte celular, ¿no? Y después también estudiar la biología de los receptores que están implicados en el reconocimiento de células muertas por distintos mecanismos en el macrófago. Pero esta es otra historia que no involucra fosfolipasas y lípidos, así que cuento otro día. Entonces, para mostrar lo que les decía antes de que la citotoxicidad es un primer paso, o sea, la evaluación de un posible blanco farmacológico utilizando cultivos celulares es un primer paso, que es obviamente un paso obligado, pero el paso natural sería probar en modelos in vivo de tumores 3D, ¿no? Porque en un cultivo celular no tenemos todos los otros componentes como la matriz extracelular, aunque se pueden generar modelos con matrigel, pero no tenemos las células del sistema inmune que pueden jugar a favor del tumor o en contra del tumor, ejerciendo un mecanismo protectivo, ¿no? Normalmente lo que ocurre es que el tumor y la hipoxia inducen un cambio de fenotipo en las células del sistema inmune que dejan de ser antitumorales y pasan a ser protumorales, es decir, pasan a jugar a favor del tumor. Y no solo para el crecimiento tumoral, sino también para la promoción de la metástasis. Entonces, en el laboratorio nosotros trabajamos con la inducción de distintos modelos de generación de macrófagos, tanto modelos protumorales o M1, que son células que tienen una metabolómica muy particular. Las células M1 son células que tienen una tasa glicolítica muy, muy alta y más bien tienden hacia la síntesis de lípidos. En cambio, los macrófagos antitumorales, perdón, los macrófagos M2 o antiinflamatorios, son lípidos que más bien tienen intacto el ciclo Krebs en contraste con los M1, pero que tienen muy activada la beta oxidación, ¿no? Más bien tienden a fagocitar lípidos que estén dando vuelta. Cuando uno analiza el fenotipo de los tumores que están asociados, perdón, el fenotipo de los macrófagos que están asociados a los tumores, estos M2 son más bien antiinflamatorios y como les decía, juegan a favor del tumor. Entonces, un desafío de la quimioterapia es lograr repolarizar estos macrófagos y cambiar el fenotipo de M2 a M1 para que tengan respuestas antitumoral, ¿no? Y que dejen de ser protumoral. Nosotros estamos trabajando en esto ahora, hace muchos años. En mi postdoc yo vi que cuando uno
trata a macrófagos con LPS o interferón para in vitro tratar de generar modelos de macrófagos M1, uno ve la regulación de todas las citoquinas proinflamatorias como interleuquina 6, interleuquina 12 o TNF, ¿no? Pero cuando trata a los macrófagos con interleuquina 4, obviamente desarrollan los típicos marcadores de M2 como arginasa 1 o MERC1 o FITC u otros, pero también hemos visto que en estos M2 se regula una fosfolipasa secretoria de mamíferos que es la SPLA2 del grupo 5. Esto depende de las concentraciones de interleuquina 4 y tiene un time course como se ve en la figura. Esto es analizado por qPCR, ¿no? Pero que también la proteína aumenta cuando uno trata a tumores, mejor dicho, a macrófagos con interleuquina 4, MCSF o interleuquina 10, es decir, inductores antiinflamatorios. Bueno, este paper lo publiqué hace muchísimos años, demostrando que en un contexto antiinflamatorio, la SPLA2 del grupo 5 se upregula. Entonces, si es verdad que en los tumores de colon predomina un estadio antiinflamatorio favorecido por la hipoxia, por el crecimiento celular descontrolado, em, y que todas las células del sistema inmune que están dentro del tumor efectivamente cambian a un fenotipo M2, estos macrófagos deberían regular esta fosfolipasa del grupo 2, que es una fosfolipasa antiinflamatoria, y entonces esta fosfolipasa debería ser un marcador de la progresión del tumor, ¿no? Así que bueno, estamos trabajando en esto ahora. Lucía Mórtola tiene una beca y en el contexto de esa beca está viendo la concentración de citoquinas intratumorales, eh, analizando la población de células inmunes que están dentro del tumor. El caso particular del cáncer de colon es muy dependiente de la alimentación que tenga la población, ¿no? Por justamente crecer en un entorno a donde la alimentación y la microbiota son esenciales. Entonces, esto casi te cobra una originalidad regional única. Los tumores de colon que podemos tener en nuestra región podrían ser totalmente distintos a poblaciones europeas, poblaciones asiáticas que tienen otro tipo de alimentación, otro tipo de microbiota, y que los macrófagos antitumorales que están dentro de esos tumores podrían tener totalmente otro fenotipo. Entonces, bueno, estamos viendo se dice también que los tumores, cuanto más células del sistema inmune apagadas dentro del tumor tienen, más fríos son, ¿no? Y que cuando más células tumorales tiene, eh, mejor dicho, antitumorales tiene, son más calientes, ¿no? Entonces nosotros estamos tratando de determinar cuál es la temperatura de los tumores de colon de nuestra región y viendo si esta SPLA2 podría ser un marcador en ese contexto. Bueno, en los últimos minutos quiero agradecer a todos los laboratorios, universidades, programas que han favorecido a que podamos avanzar en esta línea. A nuestros colaboradores internacionales como Carlos Hija, Julio Rubio, Alma Astudillo, Luis Gil, que están en el IBGM, a Jesús Alcinde, por supuesto, que es el director del laboratorio con el que colaboramos en el Instituto de Biología y Genética Molecular de la Universidad de Valladolid, a Carla Rotlin y Soreb Hosh, que son los directores del Yale Rotlin Lab, que está en Estados Unidos y con el que estamos colaborando para estudiar esto que les decía de cómo reacciona un macrófago frente a distintos tipos de muerte. Y bueno, obviamente a todos los integrantes del living. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Cumplí el tiempo increíblemente, así que quedo abierto a las preguntas. Ahí está.
Bueno, Juan Pablo, has dado un gran recorrido, muestras de cómo se desarrolla la ciencia. Muchas veces, a veces uno se centra en una temática y esa es la que aborda perfeccionándola a lo largo de su vida, como también es muy válido, ¿no? Comenzar en un tema, no abandonarlo porque seguís con los venenos, pero también mostrar que esas herramientas que uno adquiere pueden perfectamente después conducirnos a otra línea, ¿no? No necesariamente uno debe Correcto, quedarse en un abordaje determinado, sino ir construyendo ese conocimiento, bueno, hacia temáticas que uno considera de interés o relevantes en ese momento, ¿no? También los países se vuelven a veces demandantes del abordaje de ciertas temáticas y a veces tras eso hay más fondos que con otros y eso también nos mueve a los investigadores de un campo al otro porque obviamente totalmente. que sin apoyo económico no podemos tener. Pero obviamente que detrás de ese Progresar. apoyo hay un interés de, bueno, abordar temáticas que son necesarias para el país o para el mundo mismo, como en su momento fue el COVID, ¿verdad? Que fue necesario que muchísima gente se ponga a trabajar, mucho más atrás el SIDA. Y por supuesto, los tumores, sabemos lo dramático que es ya desde lo familiar, Correcto. la alta incidencia que tienen, los avances que sí hay en farmacología, pero que no alcanzan, justamente por todo lo que señalabas. Así que bueno, es un hermoso ejemplo, te agradecemos la síntesis, acá tenés saludos de la gente, felicitaciones, excelente, gracias, pero hay una pregunta. ¿Qué tipo Sí, de instrumentos permiten analizar los lípidos? Creo que es una pregunta para el público en general muy certera. muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, clásicamente los lípidos se analizaban por ELISA, ¿no? Si uno quiere medir una prostaglandina específica, necesitaba un anticuerpo monoclonal y dosar puntualmente ese lípido, ¿no? Eh, pero hoy la tecnología que está en boga, en desarrollo, bueno, no hoy, sino ya desde hace un tiempo, es la espectrometría de masas en tándem. Los lípidos son moléculas volátiles, entonces se pueden estudiar por cromatografía gaseosa, utilizando al espectrómetro de masas como un detector de esos ácidos grasos. No es estrictamente necesario, con un detector de llamas se pueden dosar los ácidos grasos, pero bueno, obviamente si a esa molécula se la fragmenta y se analiza el perfil de fragmentación, el nivel de confianza en la determinación es mucho mayor. Pero bueno, volviendo a la pregunta, es la tecnología que hoy está disponible es espectrometría de masas en tándem, esto es usando varios detectores en el masas, por supuesto en combinación con un método separativo previo que puede ser HPLC o el mismo GC, ¿no? La cromatografía gaseosa. Bueno, gracias por la respuesta. Y bueno, aquí siguen los saludos de muy interesante, muy buena la charla. Así que bueno, son mimos, ¿no? Como que siempre nos gusta transmitir. Gracias al público que ha asistido hasta esta hora. Recordamos que estos videos quedan disponibles y hemos notado cómo crecen las visualizaciones a lo largo de la noche, por lo cual pensamos también que hay gente de otros países Yo soy o uno de ellos. taciturnos, claro, bueno, taciturnos que son noctámbulos que aún de noche quedan interactuando con la computadora. Así que bueno, Juan Pablo, gracias por la charla, Gracias, gracias muy nuevamente por la completa. invitación No, por y favor. felicitaciones por este tipo de actividades que difunden la ciencia. Bueno, no solo difunden, también promueven, ¿no? Eh, Así que bueno, nada, Y felicitaciones. crea vínculos, que seguramente vas a tener luego gente que te ha de contactar, de llamar, porque también uno, como bien dijiste al comienzo, muestra las capacidades que se tienen Eso aquí es, en la región. Obviamente cuando no se las tiene, se las busca y por eso, al igual que la profesora, que la doctora Damiani, también nos mostró esos vínculos que tienen, más allá de la alta complejidad que uno pueda tener, siempre va a haber algo que va a faltar y el trabajo correcto. en articulación es fundamental. Bueno, gracias nuevamente, Juan Pablo, gracias al público.